Pues precisamente para hablar de este tema nos acompaña a esta hora Dante Hincapié. Él es suboficial jefe de la Armada Nacional, quien recientemente ha trabajado en los Emiratos Árabes Unidos. Gracias por acompañarnos aquí en Cable Noticias. A ustedes, muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes y aclarar bien la situación de... Pues bien, señor Hincapié, comenzamos preguntándole si son muchos los colombianos retirados de las fuerzas militares y de la policía, además, que terminan trabajando en el exterior o que van a trabajar al exterior. Claro que sí, ese es un tema que no podemos negarlo. Y las fuerzas militares, aquí tengo yo la camiseta de mi Armada Nacional. Yo pertenecía a la Armada Nacional, la Armada República de Colombia, pertenecía al área naval y terminé mi carrera dignamente en uso de buen retiro como suboficial jefe naval. Y uno cuando se retira siempre ve otras oportunidades laborales y qué más que en el exterior que valoran y respetan al soldado colombiano por la misma ímpetu y por la misma fuerza que tiene el soldado colombiano, no solamente como persona, sino como soldados. Los mejores hombres que están en el exterior somos los colombianos. Bueno, y señor Hincapié, ¿en qué consiste entonces principalmente este tipo de trabajos que van a hacer ustedes ya como oficiales retirados al exterior, a otro país? Bueno, este es un tema que en este momento está causando mucho dolor y mucho estupor también. Esto es una profesión. Los militares, nosotros tenemos la profesión de militar. Esto es como cualquier otra profesión de ingeniería o de medicina. Nosotros escogimos la profesión de militar. Y todos los países del mundo están conformados por unas fuerzas militares, unas más débiles que otras. A nosotros nos contratan, ya sea países en donde exista una democracia o donde exista una monarquía. Generalmente, y la mayoría de colombianos están en los Emiratos Árabes Unidos, que fue donde yo pertenecí. Yo pertenecía a los altos grados de la suboficialidad y dignamente fui a trabajar a otro país con el seudónimo o con el nombre de mercenarios. Aquí hacen ver como si el mercenario fuera sinónimo de sicariato o sinónimo de terrorismo. No, mercenario es toda aquella persona con una profesión militar que va a trabajar a otro país por dinero, sin importar los ideales políticos. Esos somos aquellos mercenarios que vamos a dar la vida en otro país para sacar adelante a unas familias que quedan acá en Colombia también sufriendo, como fue mi caso. Señor Hincapié, usted menciona a los Emiratos Árabes, donde se encuentra como uno de los países donde ustedes o los suboficiales retirados son contratados. ¿Cuáles otros países principalmente podríamos tener en cuenta justamente en este tipo de contrataciones? El mercado de los militares es un mercado amplio. Sin embargo, el país que abrió las puertas para poder ofrecer el producto de militares calificados, militares capacitados, militares entrenados, militares buenos, tanto en la parte militar como en la parte humana, fueron los Emiratos Árabes Unidos. Y asimismo existen otros países. El continente africano necesita muchos personal militar para fortalecer sus fuerzas militares. Aquí Centroamérica, México, también por su conflicto en medio de los grupos narcoterroristas que agobian esa parte del mundo, también requieren de mucho personal militar. El personal colombiano es personal entrenado. Las mejores en los países tienen a los mejores soldados de Colombia, porque todos los mejores colombianos se han ido para esos países. Eso no es extraño ni es raro decirlo. Los mejores soldados que participaron dentro de las bajas, a Raúl Reyes, Alfonso Cano, el Negro Acacio y todos esos grandes terroristas en medio de la recuperación del país, trabajan o trabajaron en Emiratos Árabes Unidos y fueron compañeros de lucha, de los cuales estoy aquí dando la cara por un trabajo digno que se hace allá, porque no todos los que estamos allá o ninguno de los que estamos allá somos sicarios internacionales o somos terroristas. Bueno, entonces, señor Dante, hablando ya de lo sucedido en Haití, hay versiones que apuntan a que no fue con las armas que tenían los colombianos con las que asesinaron al presidente. ¿Es posible que los militares retirados colombianos hayan sido engañados y utilizados además como un chivo expiatorio?
Bueno, yo voy a dar mi punto de vista muy personal. Para poder hacer este tipo de atentados y genocidios de alto impacto a nivel mundial, como es en estos momentos el asesinato del presidente de Haití, se requiere de una estrategia de inteligencia muy amplia. Mire, las personas que vamos a los países extranjeros son escogidos aquí en Colombia por unas empresas legales, empresas constituidas que le pagan impuestos a este país, a nuestro país Colombia, y que nosotros de una u otra manera llegamos a esos países de manera legal. Salimos con pasaporte legal por medio de los aeropuertos internacionales y llegamos a los aeropuertos internacionales con nuestra identificación, como es los pasaportes y las visas. Entonces aquí ocurre algo que sería muy bueno analizar. Para mí esto es un falso positivo, porque ¿cómo es posible que unos soldados que vayan a hacer un atentado contra un presidente de otra nación vayan a salir y vayan a entrar de manera legal a estos países por los cuales hicieron tránsito? Estas personas tienen familias acá en Colombia. Mucho dolor con lo que está pasando con las familias, porque la sociedad es muy buena para señalar, pero esto hay que entrarlo a analizar con lupa de detalles. Yo creo que aquí hay cosas muy oscuras, porque primero que todo salieron y entraron a estos países de manera legal, salieron de Colombia. Por eso la identificación fue fácil y fue rápida. Segundo, para mí, estos señores, si van a hacer un acto terrorista contra un presidente, saben que se van a enfrentar contra un esquema de seguridad, el cual no han dicho cuántas personas tenía el presidente de Haití y cuántas bajas hubieron de lado y lado, ya sea del bando de los que custodiaban al presidente o cuántos del bando que lo asesinaron, si es que esto es verdad. Tiene que haber una confrontación entre las partes y eso no lo han dicho, no salió nadie herido de ninguna de las partes. Un presidente de la República, ¿cuántas personas lo custodian? Aquí hay muchos interrogantes. Además, cuando uno va al exterior a trabajar como mercenario, las armas se las entregan a uno en los momentos en los cuales uno va a hacer entrenamiento con ellas. Llámese polígono, llámese francotirador o sniper, o llámese algún tipo de entrenamiento en los desiertos, como fue el caso mío o en cualquier otra circunstancia. Más uno no duerme con el armamento. Existen unos depósitos que se llaman armerillos, donde se entregan los armamentos cada que las operaciones de entrenamiento o operaciones militares terminan. Y por lo que veo, aquí presentaron un armamento, presentaron cualquier cantidad de armas, que me parece muy extraño que ellos, si cometieron eso, lo primero que hace uno es deshacerse de eso. Yo estoy pensando como el enemigo y acertarás. Entonces yo creo que aquí le falta mucha tela por cortar en este tema. Señor Hincapié, en el caso de los colombianos capturados en Haití, ¿usted cree que sea posible que de pronto estuvieran contratados por el gobierno de ese país? Mire, es posible que los hayan contratado para que refuercen su esquema de seguridad, sus conflictos internos, porque es que los soldados colombianos, yo hablo de soldados, pero es término general, oficiales, suboficiales, soldados profesionales e infantes de marina profesionales de la Armada Nacional. Ese componente son los soldados que trabajamos en el exterior y muchos países nos contratan con el ánimo de reforzar las instituciones militares, porque saben que el colombiano es fuerte en el ámbito militar, es una persona echada para adelante en el tema bélico. Nosotros somos muy buenos, por eso es que, digamos, en los años donde fue el conflicto más fuerte, se recuperó toda la zona de distensión, recuperamos el Guaviare. Yo trabajé en los grupos de tarea conjunta y eran grupos donde estaba conformado Ejército, Fuerza Aérea y Armada. ¿Y quiénes hicieron esos trabajos? Pues los soldados, pues uno como hombre. Entonces yo creo que acá es posible que los hayan llevado a ese país con el ánimo de que los contrataran para reforzar unos esquemas de seguridad, ya sea VIP o lo que se llama esquema de seguridad personal, o ya sea un esquema de seguridad general de instalaciones militares, e inclusive nos contratan para entrenar
a personal militar de esos países. Entonces yo creo que aquí hay que mirar esto con lupa y muy delicadamente para no entrar a señalar a nuestros soldados que están en el exterior. Pues bien, señor Dante Hincapié, suboficial jefe de la Armada Nacional, gracias por haber estado aquí con nosotros en Cable Noticias. A ustedes, muchas gracias y ojalá pues la opinión pública y el pueblo colombiano. Esperemos el transcurrir de las investigaciones, pero aquí hay que tener muy en cuenta que uno va a esos países no solamente a ganar dinero, sino a dejar a una familia que sufre aquí en Colombia, unos hijos que sufren aquí en Colombia por nuestra lejanía. Uno muchas veces cambia bienestar por dinero, uno muchas veces cambia hasta la propia vida de uno por darles un mejor futuro a nuestros hijos. En nuestro país el soldado es muy desvalorizado, no nos dan el prestigio que necesitamos. Si aquí nos dieran lo que merecemos, pues muy probablemente no iríamos a buscar otro país lo que no se nos ha perdido. Entonces esto es un llamado de atención para las fuerzas militares también. ¿Por qué se van los militares del ejército? ¿Por qué se van los militares de la Fuerza Aérea o de la Armada, incluyendo Policía Nacional? Pues porque no nos tratan dignamente en nuestro salario, no nos tratan dignamente como personas y como parte de lo que demostramos día a día, y es fortalecer una democracia. Muchas gracias. A usted, señor Hincapié, muchas gracias.